Bueno, Rubén Rodríguez, profesor cubano que estoy trabajando acá en Venezuela en la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud Antonio José de Sucre y presido la Sociedad Cultural José Martí de Cuba en su capítulo venezolano. He sabido que la educación en Cuba es extraordinariamente martiana, la educación patriótica, la educación popular, y yo creo que en la leche materna llegamos todos a ser martianos. Y ya creo que cuando uno llega a la adultez o a la madurez, que uno se da cuenta que ha sido martiano toda la vida. A Venezuela llegué hace 29 años que sirvo a la nación venezolana. Eh, Comencé en 1996 con la colaboración cubana a Venezuela. Estábamos todavía en tiempos de la Cuarta República, Luis Herrera Camping, Rafael Caldera, hasta el momento luminoso de 1998. Ya a inicios del 99 llega el comandante Chávez y se extiende a todos los campos y todas las esferas de la cultura y de la educación y de la economía, la participación cubana en Venezuela. La Sociedad Cultural José Martí, junto con la Oficina de Estudios Martianos, el Centro de Estudios Martianos también, son organizaciones que están creadas en Cuba y que se ocupan de los archivos de Martí, desde las ediciones críticas de sus obras, la formación de nuestros jóvenes, adolescentes, estudiantes y población en general. Y es una organización muy valiosa para nosotros, todas estas organizaciones martianas, todas en un mismo puño, pero con diferentes acciones. Y bueno, con nuestra llegada a Venezuela de un grupo de compañeros cubanos que nos hemos nucleado alrededor de nuestra embajada y de las autoridades venezolanas y desarrollamos pues todo un plan de trabajo en función de recuperar la memoria histórica de aquellos 6 meses que estuvo Martí aquí en Venezuela en 1881, 6 años más tarde de la presencia martiana en México, que la inicia en 1875. Y bueno, acá estamos haciendo ese trabajo para que esos 6 meses, que fueron un punto de inflexión en el pensamiento martiano, ya había aprendido el periodismo en México. Bueno, pues que se tenga esa memoria aquí en Venezuela, que ya él nos había pedido a los cubanos que no olvidáramos nunca servir a Venezuela como hijos, algo que hizo él con nuestro México también, con Guatemala, con las naciones de nuestra América en general. Bueno, estamos enfocados sobre todo al espacio patrimonial, porque el espacio académico está cubierto, afortunadamente, por toda una gran playa de compañeros que durante 100 años, porque esto empezó aquí en Venezuela en los años 20 o 30, cuando empezaron a fundarse los partidos comunistas, tanto el de México como el de Venezuela como el de Cuba, y, y con Julio Antonio Mella por allí, bueno, toda esta historia que compartimos. Y bueno, estamos básicamente haciendo emplazamientos patrimoniales de toda la ruta histórica que cumplió José Martí aquí en Venezuela, donde él dio clases, donde ayudó a formar a la generación del centenario de Bolívar, donde creó la revista venezolana, eh, donde inició con el Esmaelillo, su libro de poemas para niños, parte de la historia del modernismo en la América que le reconoce Rubén Darío y las letras hispanoamericanas. Entonces la gestión nuestra va hacia los monumentos, hacia lo patrimonial, hacia la recuperación de esos espacios arquitectónicos, los lugares, los sitios por donde Martí transitó fervientemente, porque él era un hombre enérgico, un hombre de mucha inquietud, de mucha explosividad, un explorador nato de la cultura, de las costumbres, de la historia, de los hábitos, de los folclores nuestros. Y bueno, nosotros detrás de esa ruta martiana vamos avanzando nosotros. José Martí clamaba por esa hora de la segunda independencia de la América,
y afortunadamente creo que la estamos viviendo. Hay que analizar que hubo un momento muy drástico para los cubanos, que fue la época del periodo especial de la crisis del cerco norteamericano a la economía y a la vida soberana de Cuba. Surgen los movimientos de izquierda en la América, o resurgen o se fortalecen, y en todos estos procesos afortunadamente surge Chávez, surge Andrés Manuel, Lula por el Brasil, y afortunadamente para Cuba, que se veía solita de muchas maneras. Yo le comentaba a los compañeros venezolanos, por ejemplo, la importancia para nosotros de México para poder salir nosotros del continente, del hemisferio al mundo. Y ya hoy se ha diversificado, ya hoy podemos viajar en nuestros aviones o en líneas comerciales por otras partes. México, que nos brindó tanto en el deporte para con la altura poder entrenar a nuestros muchachos, y ese México de mercado, ese México de Herrera, ese México de Juárez que tanto colaboró con Cuba y colabora eh, en este momento de la compañera presidenta. Debo ser formal porque yo suelo decir Hugo, Fidel, Che, pero la cortesía y el protocolo nos obliga a mencionarla como la compañera presidenta. Y para nosotros es importantísimo este segundo momento de la América, porque efectivamente se está produciendo esta hora de la segunda independencia, la soberanía y la emancipación de nuestras naciones. Es un momento, yo creo que luminoso para la América. Yo diría que una importancia cardinal, porque la Revolución Cubana es marxista y es martiana, y algunas personas, algunos compañeros incluso, ven allí una contradicción cuando nosotros vemos desde el punto de vista ideológico una complementariedad, porque es la cubanía más esencial con el pensamiento nuestro americano y con el abordaje de la filosofía que hace 65, 66 años los cubanos tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones y hasta en nuestro ADN ya, porque la generación fundadora de la revolución ha ido envejeciendo y hasta desapareciendo biológicamente, pero es que estamos nosotros los continuadores, estamos nosotros que ni siquiera nos queremos llamar relevo, sino continuadores, el mismo proceso histórico. Y consideramos que es importante el pensamiento martiano, el pensamiento bolivariano. Hay que recordar que Martí es el más importante bolivariano del siglo XIX americano. Y hay que recordar eh, las palabras de Martí sobre Morelos, Juárez, O'Higgins, Artigas. O sea, cómo en el panteón de los héroes americanos, Martí logró hacer una síntesis magisterial desde el punto de vista histórico, político, ideológico, que nosotros seguimos defendiendo. Y hemos tenido entonces en este momento la posibilidad de esa teoría, de esa cosmología nuestra, poder verla expresada en acciones concretas de emancipación de la América. Ha sido uno de los momentos más lindos, que sea uno de los momentos más duros, quizás más crueles, más agónicos para la Revolución Cubana en este momento que estamos pasando. En este momento de la guerra no podemos llamarlo crisis. Yo creo que esa es una de las mejores, de los mejores instrumentos metodológicos que nos ha dado José Martí. Comprender desde la dialéctica marxista y desde el pensamiento martiano que no es un momento de crisis de la Revolución Cubana, no es un momento de guerra, es una batalla que en este momento estamos enfrentando. Y bueno, por supuesto que vamos a salir victoriosos una vez más, pero con la angustia y el costo del combate. Bueno, en el combate estamos, y ahí está el pensamiento de Chávez, está el pensamiento de Fidel, está el pensamiento de José Martí. Y hay que recordar que incluso en la Edad de Oro, el primer artículo de la Edad de Oro está dedicado precisamente a nuestros tres grandes héroes, como un cúmulo, como una ínsula
de los nombres de todos los demás héroes que hay en la América. Así que yo creo que es un momento bonito, quizás luminoso y triste, como diría Che en su carta de despedida, pero más que triste, luminoso, porque nos estamos probando, aunque de una manera angustiosa, difícil, en pura trinchera, pero aquí vamos venciendo los cubanos y los patriotas nuestroamericanos. Entonces, más allá de la retórica, hay una acción concreta en trinchera que nos hace defender esta América como nos pidió Martí hace 100 años atrás. Estamos pensando, hay una sociedad, una asociación de cubanos en el exterior y tuvimos una reunión hace 2 años, la vamos a tener en Dominicana ahora. eh, y los compañeros que pertenecen a esa asociación, que son compañeros que han emigrado, que viven en estos países, pues ellos están extendiendo las sociedades culturales y las asociaciones martianas por todo el continente con vistas a extenderlas a todo el mundo. Usted me preguntaba la importancia de José Martí y yo le pudiera acotar lo siguiente. Yo creo que la emigración cubana de este momento es una emigración de resistencia, es una emigración muy patriótica, es una emigración que retoma, a mi juicio, los valores de la emigración cubana de Tampa y Cayo Hueso en 1800, a partir de 1890 y aún antes, los años 60 del siglo XIX. Pero para mí es muy singular y defiendo la tesis de que es una emigración extraordinariamente patriótica. No es la emigración puramente económica, no es la emigración ideológica en contra de la revolución que hubo en los primeros años, cuando se fue toda nuestra eh, burguesía y pequeña burguesía, sino que esta emigración es una emigración patriótica adherida a la revolución cubana, una emigración que está tratando desde el exterior como una forma de resistencia, de colaborar con los que están dentro de la isla, de proveer a los que están dentro de la isla, de aliviar la situación económica e industrial, tecnológica dentro de la isla. Es decir, que ahí regresamos nuevamente al pensamiento martiano de la, de la cultura de nuestros tabaqueros, de nuestros emigrados, de nuestros independentistas a finales del siglo XIX. Hemos retornado a ellos. Nosotros tenemos varias páginas de la Sociedad Cultural José Martí de La Habana, de la oficina del programa Martiano, del Centro de Estudios Martianos, y es interesantísimo no solo acercarse a la poesía, al periodismo, sino al pensamiento liberador de José Martí. Sería interesantísimo sabiendo que Martí fue cónsul del Uruguay, el Paraguay, la Argentina, que aprendió el periodismo en México, que su ensayo sobre Guatemala es de lo mejor que se ha escrito en nuestra América, que sus textos desde Venezuela son fundacionales, que aún viviendo en el monstruo al que le conoció las entrañas allá en 120 Front Street en Nueva York, aquí donde radicó y fundó el Partido Revolucionario Cubano, es interesantísimo poder acercarse nuevamente y quizás les ofrecería o los convidaría a esa misma lectura que yo decía ahora de la emigración, cómo regresar a la raíz, cómo regresar a la autoctonía, cómo regresar a lo esencial americano. Es lo mejor que nos puede pasar como ciudadanos de este continente, como ciudadanos de la América, porque a veces uno tiene la mirada como muy al futuro y quizás como nos decía Bolívar, hay que mirar hacia nosotros mismos, hacia nuestras autoctonías y volver a ser eh, forjadores como nuestros padres, como Atuey, como Guamá, como Quetzalcóatl, eh, como todos nuestros viejos y queridos padres fundadores de las patrias americanas. Yo creo que ese regreso es más bien como
como se decía de Fidel, que viajaba al futuro para regresar y contarlo, yo creo que lo que nos pediría Fidel momento sería viajar a ese supuesto pasado como una forma de visualizarnos en un futuro más luminoso y entonces contarnos en esta modernidad lo positivo, lo humanista que podemos ser y que debemos ser en la América. Bueno, pues aquí andamos por Venezuela, cumpliendo el deber patrio, como decía José Martí, deme Venezuela en que se... Ella tiene en mí a un hijo. Y aquí andamos como ese Orestes que era José Martí, escribiendo para la prensa de México, para la Nación de Buenos Aires, para la opinión nacional de Venezuela, haciendo comunicación social, difundiendo nuestras ideas, defendiendo nuestras autonomías. Y realmente me gustaría muchísimo que visitaran la página de la Sociedad Cultural José Martí de La Habana, que es nuestra casa matriz, es nuestra esencia, nuestra médula. A ella nos debemos, tanto como nos debemos a la América. Eh, Mi nombre es Rubén Rodríguez, soy un profesor cubano que estoy de visita alargada en Venezuela. Cumplí hace unos días 29 años de servir a Venezuela. Ya en un añito más me voy para mi Cuba, para mi isla, para el malecón de La Habana. Y en ese momento habremos cumplido una etapa de trabajo, como decía Fidel Castro, ser internacionalistas es cumplir nuestra propia deuda con la humanidad y cumpliendo ese principio de Fidel, ese principio también martiano, pues andamos por el mundo. Decía José Martí que Cuba no anda de pedigüeña por el mundo, anda de hermana. Al salvarse, salva. La América no le fallará, porque ella no le falla a la América. Con ese precepto martiano, les damos las gracias a ustedes y quiero darle las gracias muy en especial porque no tenía la posibilidad yo de ver algunos enlaces de la presidenta, excelentes intervenciones, qué calmada, qué segura, qué inteligente, qué tan propia la presidenta. Y afortunadamente, gracias a ustedes, he podido conocer esa y otras páginas de México que a veces uno no está orientado para conocerlas porque no tiene ese dominio local. Y gracias a ustedes he podido conocerlas y saber un poquitico más del México nuestro. Les doy las gracias enteramente por eso. Bueno, para difundirla entre mis muchachos, los nacionales e internacionales de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud, Antonio José de Sucre, que fundó el presidente Maduro en febrero de este año, que ya tenemos casi 1,5 millones de estudiantes. Por aquí estuvieron algunos compatriotas de México y también de Chile, Argentina, Brasil, Panamá. Entonces, bueno, sería para mí maravilloso que ellos la puedan ver, la puedan apreciar y sigan teniendo ese conocimiento de nuestra América. Muchas gracias.